Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión, Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. Hacia el centro del Perú, hacia la ciudad de Huancayo, también estamos por Canal 11, la red. Siempre con lo inédito a nivel de nuestro continente y a nivel incluso cruzando el Atlántico, ahora con nuestro contacto que tendremos también hacia España, gracias a nuestro concurso periodístico, literario y poético Notas Migratorias César Vallejo, y también al innovado concurso Macondos del siglo XXI, donde hemos estado tratando de encontrar los nuevos, que algunos descartaban quizás que hubieran algunas similitudes con aquel Macondo de García Márquez, pero hemos descubierto que hasta en España tenemos Macondos, ¿no? Con algunos participantes. Bueno, uno desde Australia también se atrevió a describirnos un lugar un poco paradisiaco, y bastante paradisiaco. Nos dicen que hay más animales que seres humanos en Australia, ¿no? De allí que solicitan migraciones constantes hacia ese continente, generalmente asiática, africana, también latinoamericana o hispanoamericana. Y bueno, pero aún así, hay temporadas en las cuales los canguros literalmente toman las casas, ¿no? Los roedores, porque es una abundancia increíble. Y bueno, eso hasta cierto punto para ellos es una preocupación, pero para nosotros pues es una alegría, ¿no? De que la naturaleza todavía esté viva. Al expectar, por ejemplo, parte de Sudamérica que muchas veces está siendo afectada y depredada, cambiando incluso climatológicamente a nuestro planeta. Pero eso es materia de otro análisis. Entre tanto, tenemos, como sabemos, pues el principal objetivo, visibilizar a nuestros participantes, que no sea solamente una participación fría como habitualmente acontece en todos los concursos literarios, donde la persona manda su texto. Si ganó, bueno, trasciende hasta cierto punto, pero si participó y no logró el objetivo, pues no pasó nada. Mientras que hay algunos que se dedican a supuestamente ser analistas de la realidad latinoamericana y tienen palco y tribuna a diestra y siniestra, ¿no? Prácticamente en todos los medios. Entonces, los que se toman la tarea de pensar un poco más en lo que dicen, porque no es lo mismo hablar por hablar que sentarse a escribir algo, bueno, ellos tienen más posibilidades que los que se toman la tarea de hacerlo un poco más racionalmente, ¿no? Y eso creemos que puede ser uno de los principales factores para que andemos un tanto desubicados, en especial en Hispanoamérica, ¿no? Porque el que se atreve más, el parlanchín por lo general, es el protagonista de la película, ¿no? Dando clases en Perú, vemos que en Perú la gente es un poco difícil, cuesta que el alumno, por ejemplo, participe, ¿no? Hay que arrearlo, como se dice, ¿no? A que salga a la pizarra. Pero de pronto descubres que van saliendo los silenciosos y se convierten pues, en gente demasiado pensante, ¿no? Hacia el Caribe es al revés. Hay que decirles que se sienten, ¿no? Porque todos quieren hablar, ¿no? Son más participativos. Y también es un poco más difícil detectar quién verdaderamente sabe, porque algunos son muy atrevidos y lo que hacen es convertirse en encantadores de serpiente, ¿no? Y llegan incluso a ser comandantes y no sé qué más, ¿no? Y la gente pues se come el cuento, como dicen por allá, y dicen, oh, qué sabio, qué ideas, qué cambios. Pasa el tiempo y recién se dan cuenta de que estaban ante un parlanchín, simplemente, ¿no? Y no podemos cometer esos errores en nuestros claustros de estudio. Comienza todo, ¿no? Y debemos de saber detectar quiénes verdaderamente pues, te hablan con fundamento, con base, y que no están detrás de un palco simplemente por lograr
lo más rápido que significa, por ejemplo, enriquecimiento en esta parte del continente, y creo que también hacia algunos lugares de Europa, es familiarizarse con la política, ¿no? Mientras vemos un docente universitario o docente de aula normal de escuela dando vueltas alrededor de un sueldo, y ese sueldo no le permite, pues, ni siquiera adquirir un vehículo o un predio para vivir. Mientras que el otro tiene ya detectado de que si se mete a la política es como sacarse de la lotería, ¿no? Y así está configurada la situación de nuestros países. De allí que haya tanto interés, ¿no?, en ser el protagonista de la película y en hablar más que en sentarse a analizar realmente las realidades que acontecen en nuestras sociedades. Este concurso permite de alguna manera, por ejemplo, para poder elucubrar acerca de un Macondo o de una nota migratoria por algún incidente o por alguna vivencia, te permite ingresar a ese estado de análisis necesario, ¿no? Y de allí que la voz que pueda transmitirse, con el que se ha tomado la tarea de enviarnos, por ejemplo, la nota migratoria o el relato para Macondos del siglo XXI, pertenece pues a alguien que ha estado ahí, no en el momento de emitir simplemente su opinión respecto al tema o lo que ha visto, sino es muy probable que incluso se ha figurado, se ha configurado en los detalles, ¿no?, de la escritura, absolutamente de todo, ¿no?, de lo que significa transmitir ese tipo de mensaje. De allí que es sumamente importante poner en práctica este tipo de contactos, ¿no?, necesarios en nuestros tiempos, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a Eladia para que salude a nuestros invitados. ¿Qué tenemos para hoy? Pues a Argentina con Eva Brown, a Verónica Urdaneta, es venezolana, radicada en California, a José Luis España, que se encuentra en España, haciendo honor a su apellido, a Astrid Arbildo Luna, que está en Arequipa, en Perú. Algunos dicen la segunda capital, yo diría la primera de Perú, Arequipa. Y a Douglas, que se encuentra en la entrañable Venezuela. Eladia, en Nueva York. Tus saludos, Eladia, a nombre de nuestra fundación. Primeramente, para no, por el horario, darles el abrazo fraternal a cada uno de nuestros escritores y las felicitaciones de siempre, y que esto sirva para que los demás, nuestros oyentes, y también que pueden verlos, los reconozcan como los reales testimonios de ellos o de otros, pero que lo escriben con todo el sentimiento de los valores de los seres humanos. Bien, gracias, Eladia. Como estamos viendo, por ejemplo, Macondo es prácticamente nace en, con García Márquez, que escribió y lo vio. Entonces han pasado tantos años, tanto tiempo, siempre existieron estos mapas. Y siempre existe personas que están mirando, están visibilizando. O sea, no, el mundo no está perdido de la indiferencia, del desprecio, de lo que yo no veo, o del egoísmo, ¿no? Incluso de la ignorancia, porque todos somos ignorantes. Qué bien, qué bien. Bien, bueno, y por si acaso, también aprovechamos para comunicarles que ustedes, como les decíamos, pues se hacen acreedores a una distinción honoris causa que se va a realizar protocolarmente, puede ser presencial o vía videoconferencia. Y dentro de la contraprestación que de alguna manera le damos a cada participante es que se conviertan precisamente
en padrinos de un niño en estado vulnerable en Perú, ¿no? Tanto en los Andes como en la periferia de la Gran Lima. Y esto simplemente es algo simbólico que puede ser trabajado a nivel virtual con un ahijado, ¿no? O una hijada que puedan tener más adelante de repente un hombre, una mujer, ¿no? Como un compañero, un amigo, o tal vez el hijo que uno a veces familiarmente lo pierde, ¿no? Y lo consigues con los seres humanos que se identifican con este tipo de acercamiento, ¿no? Bueno, es parte de lo que ya vamos a llamarlos individualmente, le vamos a explicar cómo van a participar. Esto va a ser dentro de aproximadamente 2 meses, si es que tenemos tiempo para organizarnos al respecto. Y si pudieran venir, pues mejor todavía, ¿no? Vámonos con Verónica. Por si acaso, en Buenos Aires, viajamos para Buenos Aires probablemente dentro de 2 meses y vamos a hacer la ceremonia en Buenos Aires. O sea, Eva creo que puede participar directamente, ¿no? Eso está por confirmarse. Ya tenemos a nuestro representante, que es el doctor Santo, Ricardo Santo, que te va a llamar seguramente por teléfono, Eva, y con él ya vas a coordinar, ¿no? Él reside en la ciudad de Buenos Aires. Bien, vamos a ver si está Verónica. Parece que Verónica no la tenemos. ¿Me escuchas, Verónica? Sí estoy. Ya, porque no te vemos, aparece oscuro. Bueno, pero lo importante es escucharte si es que no te logramos ver. Bueno, ¿Me Verónica, ves? todavía no. Ahora sí, perfecto. Verónica pues participa ya en Macondos del siglo XXI, aunque gran parte de la conversación de notas migratorias tiene que ver con algunas pinceladas de Macondo, ¿no? Porque, por ejemplo, en todo lo que nos relata José Luis, hay una huella de algo que se fue, ¿no? Que ya no está, pero que sí, de alguna manera, él se ha encargado de recogerlo en su poesía. Ahora, para el caso de Verónica, nos transporta hacia personajes más que nada, pero con una ubicación un tanto difícil de incluso atreverse a describir como ella lo hace, ¿no? Da la impresión que hubieses tenido alguna práctica tal vez de ir en un día de pesca, ¿no? Por la forma en la cual describes tanto al abuelo como al personaje principal, que es León Spaghetti, ¿no? Es el título, León Spaghetti, por ser un muchacho desgarbado, flaco, ¿no? Pero básicamente lo que sorprende es la forma en la que te colocas con la descripción de aquella travesía de pescador, ¿no? ¿Será que alguna vez lo hiciste o te lo contaron tan bien que lo aprendiste con tanto detalle? Verónica, coméntanos un poco sobre tu participación y también dinos por qué te fuiste de Venezuela, cuándo te fuiste, si piensas regresar o tu viaje ya es sin retorno. Bueno, primero que todo, muchas gracias por darme la oportunidad de participar, bueno, darnos a todos la oportunidad de participar en este certamen. Estoy muy ilusionada de leer las historias de los demás participantes. Realmente nunca me consideré escritora. Este año de la pandemia es el año en el que realmente me puse a escribir, aparte de, bueno, perder uno de mis 3 hijos, que fue algo muy impactante, que todavía estoy intentando procesar. La escritura de alguna manera, digamos, me salvó, ¿no? Me ayudó a manejar las emociones, los miedos, la tristeza, el aislamiento, el desconcierto, y creo que, bueno, a todos los que tenemos algún tipo de arte, ya sea la pintura, la escritura, es como un refugio creativo. Y bueno, la historia de León Spaghetti surge junto con otras historias durante este tiempo, ¿no? de encierro. Así que bueno, gracias por darle
una salida a esta historia que va más allá de las paredes de mi casa. Y bueno, ponerme el título de escritora porque es algo que todavía no me lo creo, porque siempre escribí para mí, porque me nace de la garganta, me nace del cuerpo, y las historias llueven y a veces me levanto en la noche y tengo que ponerme a escribir, o durante el día tengo que ponerme a escribir, siempre tengo un cuadernito, ¿no? Así que, bueno, la historia de León Spaghetti nace en un lugar muy especial para mí. No sabía si en el relato quería ponerle nombre al lugar, pero está inspirado en un pueblo en la isla de Margarita, y este pueblo se llama El Tirano. Nosotros con mi familia íbamos de vacaciones a la isla durante la Semana Santa, y a mi papá le gustaba mucho ir a comprar un pastel que se llamaba pastel de chucho. Creo que Douglas es de Venezuela también, probablemente está familiarizado con lo que estoy diciendo. Y bueno, la comida, la alegría, la gente, los aromas de esta isla tienen magia. Y cuando uno se va del país, como han hablado ahorita de la migración, uno añora muchas cosas, y muchas veces la memoria, que es selectiva, las transforma, ¿no? Y un poco es lo que hacemos los escritores, ¿no? Amplificar esas memorias y darles vida propia. Y cuando tú me preguntabas si alguna vez fui a pescar, yo fui a pescar cuando era muy pequeña con mi abuelo, pero fue más en la parte del Amazonas. Y siempre usábamos la piraña, que nosotros le decimos el Caribe, como carnada, y era interesante ver cómo el pez abría la boca, aun cuando lo acuchillaban y lo mataban, se seguía moviendo. Y ese movimiento desde pequeña de las agallas del pez que sigue como asfixiándose, intentando respirar, siempre me quedó como impregnado, ¿no? Y como niño uno siempre como que se impresiona más, ¿no? Entonces la historia transcurre en este pueblo, inspirada en las calles de este pueblo, en las casas de este pueblo, en los habitantes de este pueblo, y en la caleta de pescadores, y cómo salen cada mañana para ir a pescar, ¿no? Cómo transcurren los días. Siempre pasábamos en el carro caminando y veíamos la gente sentada a las entradas de las casas, limpiando, tejiendo, reparando las redes, o tomando un papelón con limón, y que para refrescarse del calor del día. Y siempre me imaginé, bueno, algún día, cuando tú me dices si quisiera volver a Venezuela, algún día, ese es como mi happy place, ¿no? Ese es mi lugar feliz. Yo vivo ahora en California, trabajo para la Universidad de Berkeley, vivo en la ciudad de Berkeley, y siempre añoro el calor del trópico, la luz del trópico, la luz del, no sé, los colores del trópico, la transparencia del mar en el trópico, y la algarabía, ¿no? La alegría de la gente, y ese... sí, yo creo que la calidez humana, ¿no? Entonces la historia es una historia que, así como decía José Luis, hay oficios que van desapareciendo, ¿no? Y en este caso, creo que mi miedo es a que haya espacios que vayan desapareciendo, ¿no? Espacios y costumbres que vayan desapareciendo, y el miedo a volver y a no encontrar este Macondo, ¿no? Este pequeño pueblo del Tirano con sus pobladores. Y la historia es la historia de las tradiciones, de los vínculos humanos, del vínculo familiar, y un poco rescatar las imágenes y el ambiente de ese pueblo de pescadores, ¿no? Un poco, sobre todo por el tema, no sé si en español se dice lo mismo, ¿no? Que es la gentrificación, un poco la colonización de los espacios a través del desarrollo urbano, ¿no? Y en la isla, sobre todo, como ocurre en muchos de nuestros países, ¿no? Llegan hoteles, y con los hoteles, bueno, llegan desplazamientos, ¿no? Entonces, es un poco el temor a que estas costumbres, estas tradiciones y este ambiente
con sus perfumes y la vida de la caleta de pescadores y los pequeños peñeros coloridos se han desplazado, ¿no? Entonces creo que de alguna manera con la escritura nosotros podemos rescatar estos espacios o estos oficios o estos personajes que albergamos dentro de nosotros y que de alguna manera queremos que nuevas generaciones o nuestros hijos puedan conocer y descubrir y vivenciar. Bueno, de alguna manera pues nos sentimos identificados con el relato de Verónica Urdaneta. Tuvimos la suerte también de estar por allá por Margarita. Recuerdo que le gustó tanto a mi madre que nos quedamos 6 meses, creo. Sí, y ella decía que estaría animada a vender sus propiedades aquí en Perú por comprarse una casa, pero no una casa por la mar, ¿no? O sea, que en el centro, sino en las periferias, ¿no? Ahí al lado del mar, con un chinchorro, como le dicen a las hamacas allá en Venezuela, ¿no? Para escuchar el sonido del mar y ver de pronto a la gente caminando, a los turistas incluso preguntando, ¿no? Por descubrir ese bello lugar, ¿no? Y efectivamente, pues consumir también los platos tradicionales o la normalidad de lo que significa, por ejemplo, no tener mucho hambre, porque con el calor que hace en Margarita, creo que lo que consumíamos era líquidos, jugos y nada más. Y por ahí una cachapa, ¿no? De maíz y ya estabas listo, ya el estómago estaba contento. Creo que la misma exuberancia del lugar identificado con una playa con árboles, ¿no? Como Playa del Agua, por ejemplo, ¿no? Hace de que te sientas en una especie de paraíso, ¿no? O si te vas para Playa del Yaque, ¿no? Puedes caminar, incluso había una playa, bueno, que no me acuerdo si era el Yaque, que caminabas y seguías ingresando al mar y seguías caminando y normal, ¿no? O sea, la orilla era inmensa y de pura arena, ¿no? Entonces podías caminar, introducirte, pero creo que 1 kilómetro hacia adentro del mar y todavía estabas en la orilla, una inmensa orilla. Y creo que esa orilla como que sentía uno que las olas del mar pues te acariciaban de alguna manera y decías, oye, esto es vida, pues, ¿qué significa vivir, tener esta sensación, ¿no? Y son pocos los lugares donde se tienen. Suele pasar que normalmente pues no tenemos esa vivencia y nos hace falta, ¿no? Nos hace falta ese tipo de lugares. Como nos hace falta también los lugares como Aguada Grande, el lugar que llegó a la cima de nuestro concurso. El ganador de este certamen es nuestro amigo Douglas López, ¿no? Él dice en su texto: cada vez que llego a su Plaza Bolívar, que entro a su iglesia a visitar la imagen de la Virgen del Carmen, cuando miro alguna vieja puerta, alguna ventana de balaustres que sobrevive en alguna de aquellas casas centenarias, el pueblo con olor a pan de tunja vuelve a parecerse a su ayer. Levanto la mirada hacia los árboles, escucho las chuchubas y cucaracheros en sus frondas. Me creo en ese íngrimo y bucólico Aguada Grande de techos rojos y paredes blancas de cal, entre el imperturbable verdor de cafetos, oloroso a semilla tostada. Me abro paso en medio de las motos y vehículos y aparto con mi memoria el presente estruendo, el tufo automotor, el tráfago humano, y me visto de liquiliqui blanco, uso sombrero borsalino o de paja cruda, amarro mi alazán a un madero de la esquina y me pierdo en el horizonte que insiste en desaparecer la apariencia de lo que presentimos próximo a nosotros
cuando ventea la loción del azar y la brisa que difunde el agua de olor de mujer. Así comienza Aguada Grande, su verdadero Macondo. Para nosotros, el jurado, pues, estuvo totalmente identificado con esta descripción y creemos que nos hacen falta recrear estos lugares. Y gracias por habernos permitido esta experiencia, Douglas. Bienvenido, felicitaciones. Oh, gracias, Jorge. Aplausos para el aplauso. Gracias, gracias. Bueno, gracias también a la Fundación Hispana por permitirme. Voy a desconectar un momentico la cámara porque estoy tirando, pero sigo hablando, ¿no? Gracias a la Fundación Hispana por permitirme participar, al jurado por haber elegido mi escrito como el ganador. A los compañeros también los felicito por la participación y sé que son escritos que estamos, si estamos ahí es porque algo nos merecemos, ¿no? Y bueno, gracias por eso y por mi pueblo, Aguada Grande, que como les dije es un pueblito muy pequeño, somos no más de 2.500 personas que nos conocemos todos, ¿no? Y bueno, yo también soy como parte como migrante porque vivo ahora en Barquisimeto porque en mi pueblo solamente hay hasta el bachillerato y para estudiar y trabajar tuve que venirme de Barquisimeto. O sea que no soy de Barquisimeto, sino que soy de Aguada Grande. Pero no sé si Verónica conoce ese pueblo, me imagino que tiene referencias por Roland Carreño, que es uno de los periodistas que trabaja en un programa en televisión, y hay un pintor que se llama Edgar Sánchez, que también es de allá, que fue Premio Nacional de Artes Plásticas en el 98. Y bueno, entonces, esos son relatos que he ido, porque, o sea, yo soy licenciado en Contaduría Pública, ¿no? Pero soy más lector que escritor. Y siempre cuando viajaba, trataba de buscar algo sobre la historia de mi pueblo. Y nunca conseguía porque el pueblo es muy pequeño y casi no hay. Entonces yo me dediqué a buscar esas historias. Como dice Alberto Salcedo Ramos, un pueblo sale a la calle y las historias te buscan. La casa, un personaje, una historia, una noticia pasada. Entonces yo fui tratando de recabar todo eso, todo ese bagaje oral que había en el pueblo. Yo tengo un medio que se llama Urdadete Magazine, donde ha hecho crónicas durante casi 18 años, pero un medio local, pues. O sea, lo distribuyo más que todo en el pueblo cuando es el 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen. Lo distribuyo, son una edición muy pequeña, pues. Tengo también un programa de radio, escribí también un periódico local o regional que se llama El Informador por varios años. Ya lamentablemente el periódico no está en circulación. Solamente quedó la parte virtual. Entonces yo traté de recoger eso y me nombraron, la Asociación de Cronistas del Estado de Lara me nombró el cronista de Aguada Grande hace ya 3 años, 3, 4 años. Bien, bien. Bien, Douglas. Importante que manejemos esa identificación con lo que en algún momento fue y ya no es, ¿no? Hacen falta los cronistas, hacen falta gente que esté detrás de esta transcripción, en especial para los que subestiman a veces el tiempo pasado, ¿no? Y creen que la modernidad tiene que ser absoluta y creemos que puede ser compaginada, ¿no? Que es verdad que hace falta algunas comodidades que no las teníamos antes y que hoy las disfrutamos, pero tampoco podemos quedarnos con absolutamente todo robotizado, mecanizado. Debemos de seguir considerando básicos algunos elementos que los describes tú en Aguada Grande, básicamente. Eladia, si tienes alguna pregunta para Verónica o para Douglas, recuerda que Verónica obtuvo el segundo lugar en Macondos del siglo XXI y Douglas el primer lugar. Bueno, aparte de, es tan difícil, como dije ya, hacer preguntas. Verónica, quisiera hacerle una pregunta, porque me parece que ella es una reina. ¿Cuáles son esos hombres de su vida, su esencia de vivir? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los hombres de mi vida que me dan qué? Que te inspiran. Que me Porque ahí dices, inspiran. porque ahí hablas de esos, tengo 3 hombres de mi vida que me inspiran. Entonces digo, ¿quiénes son esos hombres? Sí. Bueno, los 3 hombres son mis hijos, son 3 personas completamente diferentes unos de otros. Una a veces como madre o como padre cree que tiene que utilizar la misma estrategia para educarlos y creo que, no sé, me han revelado
facetas de mí misma como mujer, como persona, ¿no? Que de alguna manera me han definido. Creo que uno como mujer cuando tiene hijos deja de ser mujer y se vuelve madre, ¿no? Inclusive para su propia pareja, ¿no? Uno se convierte en la mamá de los niños, la mamá de fulanito, la mamá de sutanito. Y creo que con ello se ha aprendido algo mucho más grande que ser madre, ¿no? Como ser mujer, como ser persona. Inclusive cómo escribir, ¿no? No sé si todavía me atrevo a decir cómo ser escritora, porque no me lo creo, ¿no? Pero sí cómo escribir, y creo que desde pequeños, ¿no? Mi idea era inspirarlos. A veces un poco dudaba de mis propias aptitudes como madre, porque uno de los libros que más me gustaba leerles, de uno de mis autores favoritos, es Horacio Quiroga. Este es uno de mis pocos cuentos que no son dark, porque casi todos los cuentos que yo escribo son cuentos como de ultratumba, y cuando llamo a mi mamá para leérselo o a mis amigas, es como que las preparo, ¿no? Porque siempre alguien va a morir o algo terrible va a pasar, pero a ellos les leía los cuentos de la selva de Horacio Quiroga porque me encantaban sus descripciones, me encantaba la atención, y creo que, bueno, en el afán de involucrarlos en la lectura y en la literatura, pues fui aprendiendo yo misma sobre literatura y sobre escribir. Entonces sí, ellos me han inspirado a seguir en los momentos difíciles, no sé, a conocer el mundo y ver el mundo de otra manera, ¿no? A veces desde lo más simple, desde que son pequeños y se maravillan de cosas que a veces como adultos nos resultan insignificantes. Entonces uno va aprendiendo a afinar la mirada, ¿no? La vista. Sí, es interesante porque varios de los, no sé si le pasa a los demás, ¿no? Pero muchos de los personajes que uno va creando y los espacios están inspirados en vivencias que uno va como amasando, ¿no? Pero yo estudié comunicación social en la Universidad Católica en Venezuela y después me gradué en audiovisuales en la Universidad Estatal de San Francisco. Y siempre pensé, ¿no? Que uno, como dices tú, uno tiene una responsabilidad, y la responsabilidad es divulgar información que pueda resultar útil para otra persona, ya sea para inspirarlos, para transportarte a un espacio donde te sientes mejor, o para cambiar alguna circunstancia que necesita mejorar, para denunciar alguna injusticia. Y creo que, bueno, ahí me sale un poco la vena periodística, ¿no? Que la historia no es solamente algo que es para uno, ¿no? Desde el punto de vista del ego, ¿no? De que esta historia es linda, pero es para qué sirve esta historia. Y creo que eso es más que todo lo que a mí me interesa a nivel de escritura, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esta historia que vaya más allá de Verónica? Que vaya más allá de mí, que no sea un diario, ¿no? Como que quiero que otra persona conozca mi historia o que lea o que la lea, ¿no? Sino que le toque una tecla, como decías tú, ¿no? Si le tocó la tecla al jurado, ojalá le pueda tocar la tecla a otras personas y que los haga reflexionar sobre algún aspecto de su vida, tal vez la orfandad de este niño, de este personaje en mi historia, de León Spaghetti, que se aferra a sus tías y a su abuelo porque perdió sus padres cuando era muy joven, y que aprende de su abuelo el respeto al mar y la nobleza del pescador, ¿no? Y el sentido de la comunidad de ese pueblo, ¿no? Donde todos se apoyan y cada uno tiene algo que aportar, y rescatar un poco esas tradiciones, ¿no? Y esas vivencias que quizás en este mundo de la electrónica y donde todo ocurre a través de pantallas, nos perdemos un poco, nos alejamos un poco de la realidad, ¿no? De salir a jugar a la calle, de jugar, nosotros le decimos metras, a lo que creo que los mexicanos le dicen las canicas, no sé, cada región le dice de una manera distinta, o el sonido de la rocola, o sentarse a la entrada de la casa y tomarse un jugo de
de papelón con limón y que se, y no sé, que se te Y acá me resbale. tomaría un mate. Ay, sí. ¡Qué Un mate. juventud! Claro. Y saber cómo se prepara y sentirle el aroma y sentir esa necesidad y no bueno, no sé, yo creo que es como integración, porque un poco los inmigrantes son eso, ¿no? Es esa mezcla en la que amasamos un poco todas esas influencias, porque ahora en Margarita hay rusos, hay alemanes y ahí, no sé, cada uno va aportando su poquitito. Nosotros tenemos un plato que se come mucho en la Navidad que se llama la yaca, y la yaca es la mezcla de todo, ¿no? Tiene aceitunas, y tiene pimentones, y tiene pasas, y tiene almendras, y uno dice, bueno, ahí se mezclaron los españoles, se mezclaron los indios, y se mezclaron los negros, y se formó un plato que tiene texturas de todas partes y sabores de todas partes, y eso somos nosotros, y esa es la riqueza de nuestro continente, ¿no? Y bueno, creo que también tampoco renegar tanto de la tecnología, ¿no? Sí volver quizás a esto, al estar cara a cara y demás, pero la tecnología hoy, como migrantes o como parientes y amigos de migrantes, nos beneficia un montón. Yo empecé el año con mis amigas que estaban lejos, estaban en Europa, y estaban solas algunas de ellas, y nosotros pudimos a través de la tecnología compartir su primer año nuevo allá solas, pero también que se sientan acompañadas. Quizás hace muchísimos años había una carta que podía perderse en el camino. Entonces, bueno, empezar a entender también lo nuevo que tenemos y cómo disfrutarlo y cómo ir negociándolo con lo que no se pierda lo viejo, pero tampoco renegar de lo nuevo, ¿no? Entender que el mundo se va construyendo con las nuevas cosas que van sucediendo. Por eso también creo que es re importante esto que plantea Douglas de recolectar la historia de su pueblo. Es muy lindo también, ¿no? Recolectar, entender de dónde venimos. De muchas familias también no le cuentan a sus nietos de dónde vinieron, qué pasó, a veces por miedo, por vergüenza, porque vinieron de una guerra y estuvieron muertos de hambre y no quieren contar eso. Y también para los que estamos construyendo el futuro, es muy lindo entender de dónde vinieron esos pasados. Entonces creo que ahí viene la tarea del escritor, de ser un nexo entre el futuro y el pasado y estar acá totalmente en el presente. No, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, sobre todo por el hecho de que, bueno, mira, no estaríamos en estos momentos conversando España, Venezuela, Argentina, Perú y Estados Unidos si no fuese por la tecnología. Inclusive, o sea, muchas de las historias que escribí surgieron a través de un taller de escritura que se realizó con un grupo de mujeres de toda Latinoamérica, y nos juntamos y abrimos esta ventanita a través de la computadora en la que uno se puede transportar a distintos espacios, inclusive investigar información que antes tenías que ir a una biblioteca, agarrar el autobús y tragar humo, y ahora la información está al alcance de la mano, ¿no? Al alcance del bolsillo, y es importante, ¿no? Esa fusión, esa integración de utilizar todas estas herramientas y rescatar lo de antes, pero integrándolo a lo que viene, ¿no? Y de alguna manera determinando qué es lo que viene a partir de esa mezcla que vamos amasando, ¿no? Bien, bueno, ya estamos llegando casi al final. Jorge, Sí, dime, José Luis. Sí, no, que quería comentar, bueno, en fin, quizás sea de formación profesional, de viejo filólogo, ese fragmento que leyó usted de Douglas, lo cierto es que me ha parecido una prosa léxicamente muy rica, poética, contundente. Me voy a permitir el lujo de decir una palabra azoriniana, no sé si estarán de acuerdo conmigo. Me gustaría leer el resto de su escrito. Desde luego, claro, lo poco que ha leído usted incita
a seguir esa lectura. Y a Verónica, bueno, le diría, Verónica, escritor es el que escribe. Es el que escribe. Si me permite, le leo unos versos breves que escribí en pleno confinamiento aquí en España, que pertenece a otro libro inédito que se titula Esquirlas del día y que se titula Poetas, escritores. Si se siente usted, Verónica, identificada con esto, es escritora, es poeta, o sea, porque tiene alma de eso, mire, poetas. Somos legiones de bardos, por el ancho mundo instalados, tropas fuertemente armadas con ideas, ilusiones y estrofas, con plumas, lápices y visiones. Somos aves con alas atrofiadas cual albatros en un barco embriagado, profetas del anhelo enardecido y de la noche sus irreverentes captores. Somos tibios cantores al alba de la belleza, del amor, del sufrimiento. Somos del hombre la esencia, atribulados seres por calles sin nombre de ciudades embriagadas. Somos el errático paso del caminante ahogado en sus contradicciones, que regurgitan verdades, y somos errantes navegantes a lo largo de los mares de la mente. Si usted siente eso, es escritora, Verónica. Y estoy seguro que lo siente, si no lo escribiría. Gracias, José Luis. Y bueno, creo que sí, Verónica y todos pues, los que participan son escritores, y creo que son más que eso, ¿no? Porque este concurso, si nos fijamos bien, pues está en una configuración más allá de lo habitual, ¿no? Lo habitual tiene que ver con poca movilidad. Aquí no, acá estamos atrayendo mundos distintos y describiendo mundos distintos. Y como decía, pues Eva, hace años cuando anduve por allá por Venezuela, mandaba una carta a mi madre y a los 6 meses recibía la respuesta. 6 meses, exactamente. O sea, prácticamente en un año era la comunicación. En los 6 meses que llegaba la carta acá a Lima y de acá, imagínate, entre Perú y Venezuela, que es súper cerca. ¿Cómo sería para Europa, para otros sitios? Pero así era la configuración. Cuando veo entonces a los muchachos venezolanos ahora por acá, por las calles limeñas, y los veo tristes, y yo les digo, ustedes no saben de tristeza. Ustedes a cada minuto conversan con su madre, hasta con el perro, ¿no? Yo tenía esperar un año para medio leer algo de mi madre, ¿no? Lo mío sí fue fuerte, le digo, lo suyo no. Así que no me hablen, no se sientan tristes, no me conmueve su tristeza. Y de esa manera les doy valor también, ¿no? Les doy coraje. Y efectivamente, al poco tiempo los veo ya distintos, ¿no? Como que ya se olvidaron de su tristeza. Hizo efecto el consejo, ¿no? Bueno, es parte de lo que dice Eva, la tecnología, ¿no? Que tenemos que aceptarla. Pero cuando vamos al texto ganador de Douglas, el verdadero Macondo, pues descubrimos algunas coincidencias con lo que normalmente acontecía en Macondo, ¿no? En Macondo, por ejemplo, llegó la cinematografía y todo el pueblo se fue a ver la película, ¿no? Pero resulta que al día siguiente volvieron a ir a ver la película y la gente lloró el día anterior al ver la muerte del protagonista de la película, ¿no? Y cuando fueron al día siguiente lo vieron nuevamente al protagonista, pues se sintieron ofendidos. ¿Cómo puede ser posible que ese señor esté ahí en esta película? No entiendo. Si ayer murió y yo lloré por él. ¿Qué pasó? Jugaron con mis sentimientos. No volvieron a ir más. El cine quedó vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la configuración que tenemos en nuestros lugares, en nuestros macondos, ¿no?
Y entonces hay que tener cuidado también con eso, porque a veces la tecnología hiere susceptibilidades, ¿no? Y así como contribuye, también daña, ¿no? Y es verdad, para una persona de un pueblo, pues ellos se entregan por completo, ellos aman por completo. Ellos no están acostumbrados al desengaño de las grandes ciudades, ¿no? Que es normal por ahí ver una persona tirada en el piso, de repente en la puerta del restaurante donde tú estás comiendo, el otro no come. Es normal. Y tú sales del restaurante y ni te inmutas, ¿no? Porque es parte del paisaje normal de la civilización, de las ciudades, de las grandes ciudades. Eso no acontece en los pueblos, al menos en la cultura de los pueblos. Siempre hay una preocupación, siempre hay una práctica incluso, ¿no? En las comunidades indígenas de Perú, que todavía perviven, cuando un personaje, ya lo he contado varias veces, un nuevo miembro de la familia, pues contrae matrimonio, no tiene casa. ¿Qué hace la comunidad? No puede ser posible que nuestro hijo no tenga techo. Pues todos se reúnen, hacen una fiesta un día domingo y le hacen el techo a ese muchacho. Y ninguno cobra por su trabajo. Y tampoco lo consideran trabajo. ¿Saben qué lo consideran? Lo consideran fiesta. Todos se embriagan. Tú ves a un personaje de repente grotesco, ¿no? Terminando de llenar el techo de la casa, borracho de alegría, bailando feliz, pero con un objetivo de haberle hecho el techo a ese muchacho, que de otra manera no lo podría hacer. Entonces hay cosas que hay que saberlas compaginar con la tecnología, ¿no? Y no descartar que no todo te lo puede dar el Estado también, ¿no? Que el Estado no es un monstruo gigante al cual todos debemos de aspirar a tener parte de ese monstruo, no. Tenemos que buscar algunas prácticas en nuestras civilizaciones que nos puedan permitir salir de los problemas que tenemos habitualmente. Y dentro de las partes que comento, pues en Aguada Grande veo acá también que, por ejemplo, las películas, ¿no? que habitualmente se ven, no es coincidencia, pero por ejemplo Blue Demon, El Santo, ¿no? Los enmascarados de México, pues se hicieron famosísimos en América Latina y no solamente lo veían en Venezuela, por acá también se veían, ¿no? Y acudir a los cines era pues un poco de esto, ¿no? De ir al encuentro de este tipo de situaciones un tanto extrañas. En el Macondo, escrito por este servidor que se llama Paucartambo, pues es un pueblo olvidado de Perú también, ¿no? Que también pasa algo similar y de pronto yo utilizo una tecnología distinta, ¿no? La máquina cinematográfica, ustedes la conocen, es muy cara, es prácticamente ser cinematógrafo es una inversión gigantesca, pero por una revista que se llama Mecánica Popular, no sé si la han visto, apareció simplemente un implemento que se le ponía a un televisor, era como una especie de luna de aumento, ¿no? Y la pantalla pues se convertía en gigante, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer cine. Pensé que era una broma porque en ese tiempo no había internet, ¿no? Y de pronto me llegó, no sé en qué tiempo, creo que al año me llegó la lámina, me llegó un sobre, ¿no? Y yo dije, pero esto es lo que yo he pagado, me costó $100, ¿eh? Que era poquito, ¿no? Claro. Y bueno, pensé que me habían engañado, pero cuando abrí el sobre había una lámina y había un croquis que donde te indicaban cómo armar el cine, ¿no? Y efectivamente lo logré armar, ¿no? Cuando logré hacer eso, pues tenía un cine. Y increíblemente el pueblo se llenó para ver las películas que yo les ponía, ¿no? ¿Cómo las llevaba? Las llevaba con el sistema que había en ese tiempo, que era el VHS, Betamax, ¿no? Y la gente, prácticamente, yo tuve mi Macondo también, ¿no? Pero no lo tuve en teoría, sino en práctica.
Y habían días en los cuales yo salía a la puerta del pueblo para ver si había gente. No había gente. Todos estaban literalmente dentro de la sala. Ya no había espacio. Claro, batí el récord cuando me di cuenta que lo mío no era cine. Lo mío era más que un cine. ¿Y cómo lo comprobé? Saliendo del pueblo, en ese pueblo no llegaba la televisión, ¿no? Llegué a darme cuenta que a 2 horas sí se veía televisión, sí llegaba la señal. Y como en el Perú y en América Latina en general, pues el deporte de las multitudes es el fútbol, ¿no? Entonces dije, oye, pero esta gente escucha los partidos de fútbol, pero no los ven. ¿Qué tal si agarro la máquina esa y grabo el partido de fútbol y lo llevo el mismo día, a pocas horas después, ¿no? Al pueblo? Le pedí el permiso a un señor para que me permitiera grabar, tener señal en ese pueblo. Y efectivamente, eso fue una locura, ¿no? Literalmente tomaron la sala, prácticamente la gente con la emoción del fútbol, es una cosa increíble. Eso era un estadio. Todos estaban, y para remate Perú había ganado, ¿no? Cuando Perú gana, ni hablar. Creo que tuve que pelearme con la gente para decirles que ya no se iba a repetir, porque veían el partido y querían quedarse a ver nuevamente el partido, ¿no? Y pagar nuevamente, lógicamente. Claro, yo por dinero decía, bueno, está bien, ¿no? Pero después ya llegó un momento que ya me cansé, ¿no? Ya era la madrugada y querían seguir viendo el partido. ¿Ves? Entonces son macondos que se dan o que se daban, ¿no? Todavía hay pueblos del Perú olvidados que no tienen señal de televisión, que no tienen luz, y en América Latina en general. Que es necesario que los recreemos, que es necesario que les transmitamos esta situación que la desconoce de repente el muchacho de la capital, ¿no? O de las grandes ciudades. Y que no es tampoco muy difícil tratar de hacer algo por ellos, ¿no? Sin presupuesto logramos alegrar al pueblo, ¿no? Al éxtasis, ¿eh? Porque esto era el éxtasis cuando veían las películas. Douglas, ¿qué nos puedes contar de esa parte que nos relatas referente a estas implicancias cinematográficas? Bueno, sí, Jorge, pues sabes que el pueblo es muy pequeño y cuando llegó el cine no es una sala cerrada, sino que es un cine a sala abierta. Solamente había una parte techada que eran para los más privilegiados y había la parte más libre, que era los que teníamos menos recursos, podíamos entrar, pero para nosotros era una magia porque podíamos ver seres que parecían nosotros fantásticos, las películas, o sea, era la época de la época dorada del cine mexicano, la vimos a través de esos personajes y la gente podía salir llorando, riendo, pero tú veías aquella pared encalada donde proyectaban la película y para nosotros era una magia y cuando salíamos de ahí soñábamos con ser un héroe como el Santo Blue Demon o una película vaquera de Red Reader o películas que llegaban del cine de la parte china, que salíamos, después nos creíamos Bruce Lee o nos creíamos cualquier personaje de eso, pero también había una parte que yo narro ahí que no, o sea, nosotros los menos pudientes no teníamos acceso todos los días a entrar a la película, pero había un árbol que estaba cerca del cine y nosotros para poderlas ver clandestinamente nos subíamos al árbol que se veía a lo lejos el cine y el sonido llegaba así como un display, primero veíamos la imagen, el sonido llegaba después, o el sonido primero llegaba y después llegaba la imagen. Pero el árbol tenía un dueño, un jefe que era como si el jefe del árbol, y nosotros teníamos, si la entrada valía por decir un bolívar, a nosotros tenemos que darle por lo menos la cuarta parte de un bolívar que nosotros llamábamos un medio, 0,25 céntimos, para poder disfrutar de la película, y él era el jefe del árbol, entonces nosotros los más pequeños, esa era la única manera de poder ver las películas, porque algunas películas eran para mayores de 18 años y tampoco nos permitían verlas, y algunas veces nos subíamos al cerro para poder ver esa película que era solamente para mayores de 18 años. Pero el mundo del pueblo, la única diversión para todo el pueblo era el cine, porque a las 6:30 empezaba lo que llamábamos, para nosotros lo que llamamos un torero, pero es una música que ponen cuando van a hacer las corridas de toro. Entonces ponían una que se llamaba el As Negro. Entonces ya uno sabía por los parlantes que faltaba 2 toreros para que comenzara la película. A las 6, 6:30 y 7 era el último torero, y ya todo el mundo entraba a la película a las 7 de la noche, que era la hora permitida,
y entonces cada torero era que anunciaba, ya venía. Entonces uno se iba preparando en la casa con el primer torero, con el segundo torero, y cuando ya son el tercero era porque ya estábamos entrando, ya tenía que tener la entrada para poder pagar. No era comprar un ticket, sino que tú tenías que llevar la moneda en efectivo para pasársela al portero, y había gente que compraba, que vendía las golosinas ahí adentro, un señor que era muy popular. Entonces los porteros se turnaban, había unos que te permitían entrar, otros que a veces te faltaba medio para completar el time, no te dejaba pasar, o otros sí te decían, bueno, pasa. Pero entonces todo el pueblo giraba. Entonces había una película, por ejemplo, de Vicente Fernández, que era tanta que se llama Gabino Barrera, que era tanta la afluencia de la gente, que venía gente de otros pueblos, porque era lo más moderno que había. Pues la película que yo narré ahí en esa parte, que yo pensé que el hombre se iba a quedar eternamente en el pueblo, porque era el huésped de todos los días en el cine. Todos los días, duró como 10, 12 días la película de Gabino Barrera, y todos los días se ponía la función full, como si fuese la del Titanic, pues, para nosotros, pues, en Aguada Grande. Entonces, toda la magia de nuestro pueblo, y el día siguiente era contar la historia de las películas, gente que no puede entrar. Entonces, por ejemplo, yo entraba y me preguntaban qué fue la película, yo tenía que narrarle a los compañeros, y tenía un amigo que se llamaba Rolando, que falleció también, mi amigo Roland, también que es mi primo. Entonces nos contábamos la historia, y alguien nos preguntaba, gente que no puede entrar, nosotros le contábamos la historia de las películas, y yo creo que de ahí fue donde nació esa parte de escritor o de cronista del pueblo, porque la gente me preguntaba y yo le echaba los cuentos hasta con detalles, y los tiros, pum, pum, fa, fa, le daba hasta le acompañábamos con de manera histórica todo lo que pasaba en la película. Sí, bueno, es parte de lo que uno escucha, ¿no? Cuando le pasa esto. Bueno, hay que pasar por la experiencia, ¿no? Nada hay en el entendimiento sin que haya pasado por los sentidos, dice la filosofía, ¿no? Materialista, lógicamente. Y bueno, efectivamente, a veces nos hace falta pasar por esas experiencias, y se van quedando en la actualidad ya desprovistas de existencia con la tecnología, ¿no? Pero hasta hace poco, bueno, se tenía esa circunstancia, ¿no? De encontrar lugares en mayor cantidad vírgenes, se podría decir, en torno a lo que significa, por ejemplo, convivencias en los lugares de trabajo alejados de las grandes ciudades. Generalmente, por ejemplo, a los gringos que vienen a Perú les gusta mucho ir a estos lugares, ¿no? Y les apetece estar incomunicados, ¿no? Y son felices ahí. Y conversando con alguno de ellos, pues ellos me dicen, es que yo vengo saturado de estar sitiado, ¿no? Acá me siento como que verdaderamente en mi origen, en mi lugar habitual. Su carrera por lo general son gente que se dedica al estudio de la civilización, gente del Centro Científico Tropical de Costa Rica, que está ubicado en algunos lugares de la selva peruana, ¿no? Haciendo trabajos de investigación, y que no extrañan para nada. La tecnología no les interesa tampoco. Claro, que sus lugares de trabajo les exigen, ¿no?, que cada cierto tiempo se conecten, ¿no? Pero ellos han puesto como advertencia de que cuanto más desconectados estén, hacen un mejor trabajo. Y es verdad, porque absorben absolutamente todos los detalles. Si tienes un celular a la mano, lamentablemente, como que te desconectas de esa situación de apremio de no poder comunicarte, ¿no? Entonces ellos privilegian el no poder comunicarse durante 30, 20 días seguidos, y cada cierto tiempo mandan sus reportes. Es la única manera de poder hacer un buen trabajo, es lo que explican, ¿no? Bien, es parte de una realidad que debemos de también conocerla. Vamos a ir ya despidiéndonos, vamos con Astrid Arequipa. A ver, Astrid, ¿estás por ahí? Parece que Astrid no la vemos. ¿Nos escuchas, Astrid? Ya para ir Sí, gracias. cerrando. Tal vez algunas ideas que por ahí se te vengan a la cabeza en base a lo que has escuchado a Douglas, a Verónica, a Eva, a José Luis, a Eladio.
No, aquí quiero agradecerles a todos por compartir. En realidad siento que cada vez que hay algún tipo de estos encuentros aprendo muchísimo, escuchar sus experiencias y también de lo que escriben y de dónde vienen, porque eso nos nutre a todos al final, ¿no? Desde los distintos lugares donde se encuentran. Espero poder leer todos los textos también, porque sé que va a haber mucho ahí para poder aprender y bueno, gracias y un abrazo para todos. Ya, gracias, Astrid. Bueno, te lo vamos a consolidar en un libro que lo van a tener ustedes a la mano para que lo puedan difundir también, ¿no? Y de esa manera encontrar no solamente a las notas migratorias, sino también a los macondos olvidados. Aunque creo que macondos va a ir aparte porque es un poco más extenso cada texto, ¿no? Vamos a tenerlo muy pronto. En cuanto lo tengamos, nos comunicamos. También vamos a comunicarnos con ustedes, recuerden, para ver lo que va a ser el acto protocolar, ¿no? En nuestra ciudad de Lima o en Buenos Aires, donde también tenemos la posibilidad de estar por allá dentro de poco. ¿Qué sucede con los políticos? Por ejemplo, los supuestos justicialistas, ¿no? ¿Qué hacen? Pues te dicen que efectivamente, oye, que el fin del mundo, que mira, que la discriminación. Y es falso, porque, por ejemplo, cuando llegué a Caracas, en el hotel, en ese tiempo se llamaba Caracas Hilton, hotel 5 estrellas, ¿no? Actualmente ya le cambiaron de nombre, se llama Alba Caracas. Bueno, yo veía que el que limpia, el que barre, ¿no? Un señor todo humilde, ¿no? Se comunicaba tranquilamente con el recepcionista. El recepcionista de un hotel 5 estrellas, pues te habla hasta 5 idiomas, ¿no? Un hombre súper preparado. Y se comunicaban normal. ¿No? Y le pedía un número. Normalmente el venezolano es muy apostador, juega todos los días, ¿no? Entonces le decía, oye, ¿qué número? Y el otro le decía, bueno, juégate el 5, juégate el 4. Y entonces cuando yo veía eso, recién llegado de acá de Lima, les comentaba, les decía, oye, esto es imposible en Lima, ¿no? Porque en Lima un recepcionista en un hotel 5 estrellas, pues es un políglota, ¿no? Y que se le acerque, está prohibido incluso, está prohibido que por reglas del mismo hotel, ¿no? De que se le acerque con más razón el que limpie, no sé qué más, ok. Le digo, oye, acá no hay discriminación, acá, che, este país, yo veía que, por ejemplo, una chica blanca con un moreno eran felices, ¿no? Y se paseaban por todo el bulevar de Sabana Grande. Y también yo les decía, oye, acá, pucha, acá no hay problemas, ¿no? A ver, ándate a la Argentina, ándate a Chile, ándate a Uruguay. Bueno, en Perú no tanto, en Perú ya eso se había superado también. Entonces, de pronto aparece el personaje que todos ustedes conocen, hablando de que en Venezuela la discriminación era, no sé, que el fin del mundo, ¿no? Y que había que hacer algo contra esa discriminación. Y yo le digo, ¿quién es este señor para decir eso? Ese señor conocerá el mundo, y efectivamente ese señor no había viajado a ninguna parte, ¿eh? Por accidente militar, estuvo en la escuela militar de Chorrillos, y creo que a las justas conoció eso. Jamás había salido de Venezuela. No conocía lo que era discriminación realmente. Y allá no había discriminación, era falso. Sin embargo, les metió en la cabeza esa idea, y así nace la revolución, entre comillas, que les iba a dignificar, que les iba a dar ese acercamiento. Y miren lo que pasó. Se dividió el país en dos partes. O sea, lo que se armó fue un pleito que simplemente fue creado por alguien que no conocía lo que era verdaderamente discriminación. ¿No? Al poco tiempo viajó a Cuba y se terminó de armar el país que tenemos actualmente, lamentablemente, en Venezuela. Bueno, esto es simplemente para no equivocarnos, ¿no? Entonces, cuando ven alguna actitud despectiva acá en Perú, yo simplemente digo no pasa nada. Porque al final, ¿quién no quisiera comerse, por ejemplo, un plato de una cholita, ¿no? Y no hablar mal, ¿no? Simplemente, más bien con cariño, le dices, sírveme, tranquilo. Y sus manos son prodigiosas porque te preparan unos platos increíbles, ¿no? Y tú te sientes feliz y dices, oye, yo quisiera tener a mi cholita, porque mi cholita es lo máximo. Es así, es un cariño, ¿no? Que en algún momento de tu conversación, ¿no? Como puede pasar con un gringo, ¿no?
oye, ¿qué te pasa? No sé, X, puede pasar, pero no porque sea una cuestión discriminatoria, letal, ¿no? Porque, oye, qué mal en Perú, qué despectivos que son, mentira. Eso es falso. Claro, los políticos lo usan, repito, porque traen detrás de esto alguna intención que ya ustedes la conocen, por ejemplo, con los ejemplos que tenemos hacia el Caribe, lamentablemente. Bien, gracias, José Luis. Es verdad, no nos queda otra opción que hermanarnos. Lo demás es el precipicio de la existencia. Verónica, gracias por estar con nosotros y bueno, esperamos tenerte más adelante, seguramente vamos a seguir invitándote. Recuerden que siempre estamos tocando temáticas de América Latina y bueno, es importante contar con ustedes. Vamos a entrar en contacto luego, las vamos a llamar para explicarles ya los detalles de lo que va a ser el acto protocolar de aproximadamente febrero-marzo. Tus reflexiones finales, Verónica. Bueno, nada, en realidad mis reflexiones finales es interesante poder tener la oportunidad para pensar sobre el tema migratorio, que es un tema tan vigente, no solamente para América Latina, ¿no? Sino para otros países. A mí me toca en lo personal, yo no me fui de Venezuela en la época en la que hubo el gran éxodo, pero sí me toca en lo personal ver que estamos desperdigados los venezolanos por muchas partes del mundo, ¿no? Y el tema de la discriminación es un tema muy vigente, sobre todo, pues como escritores creo que tenemos una responsabilidad muy grande con la palabra y saber que, bueno, es importante saber cómo la palabra nos toca en lo positivo como nos puede tocar también en lo negativo, ¿no? Marginarnos o excluirnos. Y es importante entender esa responsabilidad porque cuando se publica un texto, pues ya va más allá de esa burbuja, ¿no? En la que fue creado. Entonces, bueno, contar historias sobre los inmigrantes y sus circunstancias y empoderarlos, yo creo que es una labor muy valiosa hoy en día y a los que nos gusta escribir, pues saber que existen ventanas como la de este certamen que nos ofrecen, nos brinden esa oportunidad de divulgar, ¿no? Tal vez injusticias o realidades, o rescatar como cronistas, ¿no? En el caso de mi compatriota, ¿no? Lo que pasa en pequeñas ciudades, en pequeños pueblos. Yo participé hace mucho tiempo en un programa radial en la ciudad de Los Ángeles, en una radio que se llamaba la KPFK de la cadena Pacífica, y nos tocó, tuve la grandísima suerte de entrevistar a Rigoberta Menchú, que posteriormente fue Premio Nobel de la Paz. Y una de las historias que más me tocó en esa entrevista, en la que realmente yo no hablé, porque es una mujer alucinante, es una mujer indígena, que hablaba sobre toda su trayectoria, ¿no? Como mujer y como activista, es que cuando llegó la televisión a su pueblo, la gente empezó a darse cuenta de todo lo que no tenía. Ellos lavaban la ropa en el río y cuando vieron los anuncios publicitarios sobre las lavadoras y las secadoras, llegó la tristeza, porque se dieron cuenta de todas sus carencias, ¿no? Y yo creo que es importante cuando utilizamos cualquier medio de comunicación, entender de qué manera vamos a tocar a las personas que van a recibir ese mensaje, ya sea un texto, ya sea una película, y saber, ¿no? Cómo se sintieron engañados los personajes en el pueblo de Macondo cuando el personaje volvió a vivir al día siguiente, ¿no? Tocamos la ingenuidad de esos pobladores, o las carencias económicas en el pueblo de mi compatriota, ¿no? Que tenían que pagar un medio para subirse a un árbol. Qué increíble pensar que el medio fuese una moneda que al menos hubiese para subirse a un árbol. Ahora uno piensa en un medio que ni siquiera existe, ¿no? Creo que no existe. Así que, no sé, creo que es importante
entender la responsabilidad que tenemos como escritores al usar la palabra. Esa es mi Bien. reflexión. Gracias, Verónica. Vámonos con Douglas López. Por si acaso, antes que nos comente su reflexión final, Douglas, les recordamos a José Luis Cardoso Marichal. Él es un uruguayo que reside en Ecuador, que también fue mención honrosa, con Desandando Ecuador, una narrativa importante que nos habla sobre las situaciones que pasó él en Ecuador y pasa, porque todavía está viviendo allá en su condición migratoria, ¿no? Y bueno, él se ha disculpado, y seguramente más adelante lo tendremos. Nos dejó por ahí un video, vamos a ver si lo colocamos en la transmisión. Y luego también Carlos Aponte, venezolano residente en Chile. Él tiene una narrativa que se llama Desde los ojos de la infancia. Hemos estado comunicándonos con él, pero no hemos obtenido respuesta. Si por ahí nos captas, pues ponte en contacto con nosotros. También Agustín Alonso Vizcayar de Asturias, España, El viaje de los refugiados. También él está en la parte de poesía. Paula Colmenares León, también es desde Madrid, España. Ella sí se disculpó, no podía hoy, era imposible, por los atacantes no cruzan la frontera. La vamos a tener, ya la hemos tenido en una oportunidad, pero vamos a ver si logramos contactarla para nuevamente tenerla con nosotros. También es mención honrosa de Notas Migratorias 2022. Douglas, tu reflexión final. Bueno, gracias, Jorge. Gracias por la invitación y por permitirme participar en esta reunión. Bueno, le reitero las gracias a la Fundación Hispana porque de verdad este premio me marca la vida, pues, porque, o sea, no solamente a mí, sino a mi pueblo también que está orgulloso de este premio, no por mí, sino porque las historias son del pueblo mismo. Y claro, tengo que reiterar las gracias. Yo sé que el programa queda grabado, tengo que agradecer a una persona que fue quien me inició en las crónicas, que es el poeta Ramón Querales, que ya ha desaparecido físicamente, que fue cronista de aquí de Barquisimeto, y con él, gracias a su orientación, y a mi primo Roland Carreño, que también me ha orientado en la parte de escritura. Por supuesto, las gracias a Gabriel García Márquez por esa obra de 100 años de soledad que de verdad creo que a los latinoamericanos nos marcó la vida, y a mí particularmente y a mi gente nos ha marcado la vida, pues. Y cuando leí por primera vez 100 años de soledad, identifiqué mucho ese Macondo con mi pueblo, que sigue teniendo sus casas antiguas, su gente que todavía tiene muchas costumbres antiguas, las tradiciones orales, los cuentos que tú vas cada día y la gente te va contando todas esas cosas. También un escritor que se llamaba Francisco Herrera Luque, que cuando leí la primera vez en un libro que se llama Bolívar en Vivo, me marcó también, porque dije, o sea, que era una manera distinta de narrar historia. Y o sea, porque yo por ejemplo, que soy cronista, trato de narrar la historia de las casas, de los personajes, pero no, no quise hacerlo de una manera como Wikipedia, que dice que nació tal día, nada, sino que buscar la parte fantástica de la vida real y transformarlo en letras, pues, porque me ha tocado hacerlo oralmente, pero tratar de transformarla, esa fantasía de la vida, de las historias de no ficción, hacerla, como dijo Leonardo Padrón, que hacer crónica es escribir la verdad como si fuese mentira. Entonces, he tratado de hacerlo de esa manera para que la gente se enganche en esas crónicas y no hacerla, o sea, tipo Wikipedia, sino hacerla más digerible para las nuevas generaciones y las generaciones que la vivieron. Hay historias que por supuesto que yo no las he vivido o que no las viví, sino que la gente, las personas más antiguas me las han contado y yo he tratado de escribirlas como si las hubiese vivido. Y eso, creo que eso de verdad me ha marcado este premio porque, o sea, las cosas que yo escribía las escribía más que todo para mi pueblo, localmente, para conocer la historia. Entonces ahora, con el premio, no solamente la gente de mi pueblo, sino fuera del país, van a saber lo que es el pueblo de Guadagrande, donde me siento orgullosamente de haber nacido ahí. Como dicen allá, soy nacido, criado y amamantado en los terruños aguadenses. Gracias. Bien, bien, Douglas, bien por eso. Las felicitaciones del caso. Les recordamos que pronto tendremos ya los ejemplares para que ustedes lo tengan a la vista a través del internet y pues se puedan deleitar con cada uno de los textos de nuestros participantes, nuestros ganadores, nuestras menciones honrosas.
de la edición 2022 de Notas Migratorias, César Vallejo, y también de Macondos del siglo XXI. Vamos a despedirnos con algunas reflexiones que Mandela nos dejó por ahí. ¿Recuerdan ustedes a Nelson Mandela? Pues él decía que la pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede ser superada y erradicada por la acción del ser humano, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer algo. Muchas veces nos quedamos con las manos cruzadas, ¿no? También a propósito de discriminaciones, de cosas así, o de odios que a veces aparecen en escena. Nadie nace odiando a otra persona por el color de la piel, por ejemplo, ¿no? La gente aprende a odiar. También se le puede enseñar a amar, ¿no? El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario. Entonces, este programa y todos estos concursos, pues su principal intención es el amor, ¿no? Vamos a trabajar esa parte humana de recuperar, en sembrar amor a grandes distancias, pero al mismo tiempo bastante cercanas. Bueno, gracias, les agradecemos. Un abrazo a la distancia. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión, también Canal 11 hacia el centro del Perú en la ciudad de Huancayo. Un abrazo, cuídense, gracias. Gracias Verónica, Eva, José Luis, Astrid, Douglas, Claudia. Chao, gracias.